Discord. Perfecto. Bueno, hasta el momento lo único que he hecho es leer los nombres de las hormonas que aquí se encuentran. Hay un fisiólogo alemán del siglo XIX, Julius von Sachs era su nombre, que desde aquella temprana época, cuando no había todo el instrumental que tenemos ahora de la biología celular y molecular, ya él había afirmado que la forma y función de los organismos multicelulares, o sea, no solo las plantas en general, organismos multicelulares, no sería posible sin la comunicación eficiente entre las células, tejidos y órganos. Y eso que él estaba mencionando ahí fue el antecedente que le permitió a otros posteriores a él dar con las primeras hormonas vegetales. Como suele ocurrir en la historia, primero se avanzó con hormonas animales y luego con hormonas vegetales. Bueno, básicamente este es el esquema general. Las hormonas son sustancias que trabajan en pequeñísimas concentraciones y en general el esquema de funcionamiento es el que pretende describir este diagrama. Como hemos hablado, tenemos una información ambiental, hemos hablado de la longitud del día, fotoperiodo, el número de horas de frío, vernalización, hemos hablado también de el régimen de agua, la cantidad de agua en el suelo. Y sí, eso es básicamente lo que hemos citado hasta el momento. Entonces, esas señales del ambiente, bueno, las que mencionamos cuando hablamos de la estación meteorológica, son señales útiles para que la planta decida cuándo comenzar con determinada fase de desarrollo o fenofase. El otro elemento que tenemos que considerar, y eso viene de la fitogenética, es que en el ADN de las células, de todas las células de una planta, existe un programa de desarrollo de la planta. Es decir, ya ahí está definido qué hacer cuando hay tantas horas de oscuridad, qué hacer cuando hay tanta cantidad de agua, cuando hay tanta cantidad de luz, etcétera. Todo eso está predicho ahí. Gracias a la evolución de las plantas que les ha tomado miles y miles de años, ellas han logrado fijar en sus genes un plan de desarrollo y ya lo tienen escrito. De lo que se trata es de desarrollarlo, según lo indiquen las señales del ambiente o la información del ambiente. Lo que hace la planta entonces es, conforme a esa señalización del ambiente, sintetizar hormonas. Y lo sintetiza en cantidades muy pequeñas, pero aún así son señales que pueden transmitirse con claridad y son transportadas al sitio de acción. Para que la señal pueda ser interpretada y para que sea útil, esa célula que recibe a la hormona tiene que tener receptores. Los receptores tienen que ser capaces de recibir la señal, valga la redundancia, y transducir la señal. Una transducción es una palabra rebuscada para decir que se transmite la señal, que se ejecuta la señal generando una respuesta. Esa respuesta se manifiesta según un umbral. La palabra umbral se usa mucho en agronomía, ¿verdad? Hablamos de umbrales, por ejemplo, para designar a un organismo como plaga o como patógeno. Y en este caso hablamos de un umbral, o sea, una cierta concentración o fuerza del estímulo para desencadenar entonces o una retroalimentación que podría ser sintetizar más hormona, que eso sería una respuesta positiva,
o una respuesta negativa, un feedback, una retroalimentación negativa que se representa aquí con esta flechita que no tiene punta de color rojo, que sería más bien detener la síntesis de hormonas, porque ya no es necesario desarrollar esa respuesta. Y bueno, este umbral está afectado, la planta puede también regularlo, puede, por ejemplo, conjugar la hormona con otras cosas e inactivarla, ¿no? O puede compartimentalizarla. Por ejemplo, la puede alojar en la vacuola de la célula y en esa forma no es efectiva la hormona, está a la espera, digamos, de ser necesaria. La puede degradar, o sea, someterla a catabolismo y también la puede mandar afuera de la célula, hacer un exflujo que llaman, que sería sacarla de la célula, entonces por lo menos esa célula no estaría respondiendo a esa hormona. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este diagrama general de la regulación hormonal? Ok. Seguimos adelante entonces. Lo que voy a hacer es, bueno, aquí tenemos otra vez los grupos de las hormonas. Digo que son grupos porque no existe una sola, sino que existen familias, digamos, de moléculas que tienen una determinada respuesta y que suelen compartir, como ven ustedes aquí, entre estas dos giberelinas. Si ustedes comparan estas dos moléculas, les llevaría un rato encontrar las diferencias y las similitudes, ¿verdad? Como esas cosas que encuentra uno en el periódico, encuentre las 7 diferencias entre estas dos imágenes. Bueno, eso nos llevaría un rato a todos. No se trata de hacerlo, sino lo que quiero es que vean que las giberelinas comparten una estructura que les es común a todas ellas. Las citoquininas también. Aquí tenemos una quinetina y aquí una ciatina. Aquí está el etileno, que ese sí es único. El ácido abscísico, los brasinoesteroides, el ácido salicílico, que es la misma pastilla de la aspirina, ¿verdad? Eso es, la aspirina es ácido salicílico, la estigogalactonas y el ácido jasmónico. Viendo estas moléculas, entonces los químicos, que son muy hábiles para hacer síntesis artificial de moléculas, toman algunas de estas y las hacen artificiales. Me parece que la quinetina, por ejemplo, es una citoquinina artificial. No existe en la naturaleza, pero se puede hacer en una fábrica. Y se hace copiando la estructura general. Lo mismo se hace con los medicamentos, ¿verdad? Generalmente, yo no sé si ustedes han leído cómo eran las farmacias hace qué sé yo, 500 años, 600 años. Las pobres brujas que fueron quemadas en Edad Media porque se les consideraba que eran representantes del demonio en la tierra. Uno de los pecados, si se le puede llamar pecado a eso, bueno, a los ojos de la gente de aquel tiempo, era que se enfermaban menos y que además sabían curar. Entonces eso, alguna gente a los que les incomodaba lo interpretaban que era una buena razón para quemarlas en la hoguera. Y así lo hicieron con muchísimas mujeres que lo que realmente eran botánicas, eran etnobotánicas, o sea, personas que habían logrado heredar una tradición oral, generalmente porque no muchas escribían, de qué planta era buena para qué, y entonces esa farmacopea que fueron acumulando a lo largo de los años y por herencia, digamos, de otras brujas previas, va creando entonces una base de conocimiento y la que tuviera mayor base de conocimiento, pues era capaz de curar más enfermedades. Y lo que vino después, cuando se desarrolló la química, es que entonces las empresas farmacéuticas mandaron botánicos y químicos a los confines de la tierra donde habían tribus que seguían conociendo, recordando cuáles plantas eran buenas para qué, los entrevistaban, tomaban muestras de las plantas, se las llevaban
al país de origen y analizaban con, bueno, ahora hay muchas herramientas, en aquel tiempo había menos, pero hay aparatos que pueden decirnos una sustancia X de qué está hecha, ¿verdad? Y después de prueba y error, pues se lograba en algunos casos sintetizar una molécula homóloga de la molécula natural que tenía, por tenerla una configuración muy parecida, la misma respuesta, la misma, servía para lo mismo que la molécula natural. Y eso dio origen a los medicamentos y eso dio origen a las empresas farmacéuticas que son dueñas de las vacunas, por cierto, ahora que estamos en la pandemia, y son dueñas de las medicinas y las venden más o menos al precio que les dé la gana. Y desde luego, esos brujos y esas brujas, que los chamanes, diríamos, en el caso nuestro, que les comunicaron su conocimiento a esos botánicos y a esos químicos, desde luego no recibieron ningún pago por esa información. Pero bueno, lo mismo se ha hecho con las hormonas vegetales y de eso se han derivado, por ejemplo, herbicidas o reguladores del crecimiento vegetal. Bueno, vamos a detenernos un poco en las auxinas porque es una de las que tenemos más información sobre la historia de cómo fue que se desarrolló y lo voy a aprovechar para hacer un ejercicio grupal entre todos nosotros de deducción a partir de experimentos. Entonces, aquí tenemos el ácido indolacético y aquí tenemos otra forma de presentarlo. Y estas son auxinas sintéticas, el ácido naftalenoacético, el 2,4-D y el dicamba, que son todas ellas herbicidas. Vean que el nombre auxina viene del griego, que quiere de auxein, que quiere decir crecer, y son indispensables para que los embriones vegetales sean viables. Los embriones vegetales son, así como el embrión humano, una plantita en pequeño que está dentro de la semilla. O sea, la semilla ya tiene una planta dentro, solo que es muy pequeñita, y cuando nosotros la sembramos y se dan una serie de condiciones, entonces la semilla rompe su latencia, su periodo de reposo, y si las condiciones son adecuadas, vean que hasta una semilla tiene que saber interpretar las señales del ambiente, y entonces la semilla decide germinar, y eso lo hace utilizando auxinas. Bueno, a este señor supongo que es tan famoso que todos ustedes lo conocen, Charles Darwin, que fue el que propuso la primera versión de la teoría de la evolución por la selección natural. Y los hijos, tuvo varios hijos, los hijos le salieron también inclinados a la biología. Entonces, el papá y el hijo, Charles o Carlos, el papá, y Francis, el hijo, escribieron, entre otras cosas, un libro que se llamó El poder del movimiento de las plantas. Eso lo hicieron en el siglo XIX, a finales. Y lo que hicieron fueron una serie de experimentos, entre los cuales están este que vamos a presentar ahora. Esta es una plántula muy joven de avena. Esta tiene unas raíces incipientes, ¿verdad? Por aquí estaba, bueno, esto era la lema y las dos cubiertas de la semillita, ¿verdad? Y de ahí sale una estructura que se le llama coleoptilo, que es una especie de envoltura que tiene adentro las hojas tiernas. Esa envoltura tiene el propósito de proteger esas hojas tiernas durante la germinación, cuando ese tubito que llamamos coleoptilo, como se dice aquí, tiene que pasar a través del suelo y salir a la superficie. Una vez que sale a la superficie, el coleoptilo se abre y entonces salen las hojas totalmente sanas, incólumes, a pesar de que hubo que pasar a través del suelo, que puede rasgar, que puede romper los tejidos, etc.
Bueno, entonces usando estos coleoptilos es muy fácil hacer germinar estos granos de avena o de trigo, lo que sea, en un medio agregando un poco de agua. Y entonces aquí tenemos el coleoptilo y ellos lo que observaron fue que cuando le ponían una fuente unidireccional de luz, o sea, una luz que venía solo de un cierto lado, el coleoptilo se inclinaba hacia ese lugar de donde venía la luz. Ahora ellos, como eran curiosos, comenzaron a travesear el coleoptilo, lo decapitaron, como ustedes ven en este otro tratamiento, y notaron que cuando se decapitaba el coleoptilo no se inclinaba ante la luz. Y bueno, como pensaron que había algo ahí en la punta del coleoptilo que era el que percibía una señal, la señal que sería la luz, y de alguna forma la transmitía para que se inclinara el coleoptilo, entonces se les ocurrió hacer otro tratamiento en el experimento que consistía en cubrir la parte superior del coleoptilo y notaron que cuando no llegaba la señal de la luz a esa punta del coleoptilo, tampoco se lograba la inclinación del coleoptilo. Entonces le pediría a alguno de ustedes, bueno, el que quiera voluntariamente y si no los comienzo a llamar, que me haga ¿qué podríamos deducir de este experimento en términos del diagrama este que vimos antes eh, de tener una señal ambiental, tener cierto programa en el ADN y tener una señal que se transduce, es decir, que se operacionaliza en una respuesta? Yo sé que esas palabras eran un poco raras y tal vez atemorizan un poco, pero hagámoslo con palabras francas y llanas. Alguien que me diga cuáles serían las conclusiones de este experimento y las vamos anotando en otra lámina. ¿Quién quiere? Ahí vamos haciendo una lluvia de ideas. Bueno, ya tengo aquí la lámina. Bueno, entonces, tal vez a Raquel, que la tengo aquí en la lista de siguiente. Raquel, ¿cuál sería la señal en este caso? Voy a poner aquí experimento 1, Darwin. Entonces, la señal es igual a qué, Raquel, en este caso. ¿Qué elemento del ambiente es la señal? ¿Podrías repetirlo? No te escucho con claridad. Pucha, no te escucho. Tal vez si lo escribís en el chat, es posible. A ver, ¿dónde está el chat aquí? Ah, que si me puedo volver la diapositiva. Muy bien. Aquí está. Decime entonces. ¿Cuál es la señal entonces, Raquel? Supongo que logras ver la diapositiva ahora, ¿no? Bueno, voy a ver si hay algún otro nuevo chat. Puede ser que eso sea. Correcto. Como bien lo dice Raquel, la señal en este caso es la luz. Bueno, ya nosotros sabemos que, o sea, ¿qué evidencia hay de qué es la luz, Raquel? O sea, basados también en la lámina que mostramos, que te la pongo aquí otra vez. Tal vez que lo pongas en el chat.
Pero bueno, realmente esa es la conclusión más importante, creo yo, que podemos sacar de este experimento. ¿Podrías decirnos algo, Raquel, sobre el tejido que percibe la luz? Que percibe la señal, que sería la luz en este caso. Tal vez si lo escribís en el chat y yo me entretengo buscando en el chat, vamos a ver. Ok. A ver, tenemos aquí el chat. Bueno, todavía no nos... El coleoptilo. Bueno, el coleoptilo, Raquel, puede ser más específica porque el coleoptilo empieza aquí en la punta y termina aquí en la base. ¿Podría ser más específica? ¿O te parece que todo el coleoptilo es el que está recibiendo la señal, de acuerdo al experimento de los Darwin? Es como la punta. Tal vez la punta, dijiste. Bueno, creo que te escuché la punta del coleoptilo. Sí, efectivamente, gracias a esta manipulación del coleoptilo, o sea, de decapitación o de cubrirla con una capucha, queda claro que el tejido que percibe la señal de la luz es la parte superior del coleoptilo o el extremo distal del coleoptilo. No es todo el coleoptilo, sino que es específicamente esa parte. Ok, seguimos adelante. Entonces ponemos aquí señal a luz, tejido con el receptor, ¿verdad? Punta del coleoptilo. Ok, sigamos adelante porque esto dio origen a una serie de experimentos, como van a ver. El primero a finales del siglo XIX, luego vino algunos años después, bueno, algunos ya iniciado el siglo XX, Boysen-Jensen, que vean lo que hizo. Agarró el mismo experimento, el mismo coleoptilo de avena y le introdujo una lámina de mica. Una mica es una arcilla, es como ver un pedacito de vidrio delgadito que es fácil de introducir dentro de un tejido blando como sería el coleoptilo. Entonces se introdujo esa mica en el lado izquierdo del coleoptilo, el lado oscuro, por así decirlo, no donde venía la luz, sino al otro lado, y se dio cuenta que entonces el coleoptilo no reaccionaba inclinándose ante la luz. Luego repitió lo mismo, pero esta vez lo introdujo en el lado derecho, es decir, el lado iluminado, y entonces se dio cuenta de que el coleoptilo sí se inclinaba en ese lugar. O sea, en esa situación, en ese tratamiento, cuando se ponía la placa impermeable de la mica en el lado iluminado, sí se producía la inclinación del coleoptilo. Y bueno, igual que los Darwin, decapitó el coleoptilo, pero se le ocurrió algo diferente asociado con el uso de la mica. La mica es es un material que no permite la difusión de las sustancias, porque es sólido, impermeable. Entonces, decapitó el coleoptilo y puso un material gelatinoso, una especie de gelatina, que sí deja pasar las sustancias a través de esa placa de gelatina. Y vean ustedes que entonces sí logró con la gelatina que hubiera una inclinación normal del coleoptilo. Entonces le pregunto ahora a Kendall, que no hace mucho entró a la clase. Kendall, ¿cuáles serían las conclusiones que se podrían derivar de este experimento? Adicionales a las que ya derivamos antes, que son las que están aquí en esta pequeña pizarra, que sería que la señal de la luz y que el tejido con el receptor
de la señal es la punta del coleoptilo. Con base en este experimento de Boysen-Jensen, ¿qué más podemos deducir? Dígame usted. Kendall, ¿está ahí? Bueno, parece que Kendall no está. Entonces le pregunto a Franklin, que espero que sí esté. Franklin, ¿está usted ahí? A ver, ¿quién más está aquí? Sí, no, efectivamente Franklin no está. Kendall sí está en mi lista, pero bueno, no me responde. Brian, ¿puede usted responder? Brian, ¿o será que están respondiendo en el chat? Pero no. Ok. Bueno, es muy difícil trabajar si no participan, pero bueno, veamos tal vez a otra compañera, Lady. ¿Puede usted decirnos algo al respecto? ¿Qué se puede deducir de este otro experimento? Bueno, parece que no están. ¿Hay alguien o estoy hablando solo totalmente? Porque eso sería muy desagradable. Es que se ve una lluvia muy fuerte, entonces tal vez no se escucho. Algunos compañeros perdieron la conexión. Bueno, los que estamos en Turrialba. Ah, ya. ¿Y vos podrías ensayar una respuesta? Profe, es que ayer sí, cuando usted estaba diciendo eso, no escuchaba por la lluvia y no tenía audífonos. Ok. Bueno, tal vez entonces con el afán de... Ahora sí me estás escuchando bien, sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces mira, más o menos lo que dije fue lo siguiente, que en 1913 este señor hizo lo siguiente, tomó nuevamente un coleoptilo de avena y le introdujo una mica, que es un material impermeable, fino, con un pedacito de vidrio, te puedes imaginar, a la mitad del coleoptilo que estaba a la sombra, es decir, en el lado contrario del punto de la dirección en la que venía la luz, que es esta raya de color azul. Y ves que no se inclinaba el coleoptilo. Cuando puso la mica al otro lado, a la mitad iluminada del coleoptilo, entonces notó que sí se inclinaba. Y luego, como había probado que algo obstruía la mica, algún paso de alguna cosa obstruía la mica que es impermeable, repitió la experiencia de los Darwin de decapitar la punta, el extremo distal del coleoptilo y poner entre la punta decapitada y la base una lámina de gelatina, que es un material, es un gel que sí permite el paso de sustancias, no como la mica que no lo permite. Y entonces ven ustedes aquí que el coleoptilo sí se inclinó hacia la luz. Bueno, aquí no se dibujó la luz, pero la luz venía de este lado. ¿Me escuchaste entonces? Sí, profe. Solo estoy analizando un poco, a ver. Ok, analizarlo, sí. Sería cuestión de tratar de sacar algunas conclusiones, ¿no? Profe, esa mica que hizo usted no refleja la luz, ¿verdad? ¿O sí? No, ella es más bien de color oscuro, más bien absorbe la luz. Lo que sí te puedo decir es que introducida dentro del tejido del coleoptilo, bloquea, digamos, el paso de líquidos, por así decirlo. El paso de la savia, el paso vía floema, digamos.
No, profe, sinceramente no le tengo respuesta. Tal vez de ahí, por la absorción de luz de la mica, siento que tal vez hay como más, se dirige más hacia ese lado la luz, entonces tal vez por eso hay inclinación, pero no estaría tan seguro. Ok. Bueno, y de esta parte de acá, bueno, date cuenta que aquí hay un contraste. Eh, la mica es un material impermeable, digamos. Vamos a admitir aquí a Paula. En cambio, la gelatina es un material permeable. Con esta información, bueno, que ya la tenías, pero digamos, ahora que está más clara, aunque mis garabatos son difíciles de leer, supongo, ¿qué me puedes decir que podrías concluir? Profe, que tal vez del lado que recibe la luz, digamos, los fluidos fluyen del otro lado, tal vez. Ajá, correcto. O sea que lo que produce la curvatura fluyen por el otro lado, donde no se puso la mica, Ajá. y en Y, el caso 2, ¿verdad? Ok, y al lado contrario de la luz, digamos, también. ok. Muy bien, exactamente. Vamos a anotar eso en nuestro pizarra aquí. Vamos a poner experimento 2. Entonces, vamos a dibujar aquí el coleoptilo y básicamente podríamos, bueno, ya sabemos que es la punta la que tiene la hormona, ¿verdad? Ya sabemos que la hormona se estimula por el paso de la luz, por la presencia de la luz. O sea, que produce, la hormona produce el crecimiento inclinado del coleoptilo. Aquí viene la luz, ¿verdad? Entonces, cuando se pone la mica acá, la señal, que ya sabemos que viene de la punta, porque eso no lo aprendimos del experimento 1, ¿verdad? Se difunde hacia abajo, pero como lo vimos acá en el diagrama, en este sí, no se produce la inclinación. Ah, bueno, entonces la dibujé mal, la mica. Está totalmente mal dibujada. Vamos a devolvernos. A ver. Entonces voy a quitar la mica de acá. Bueno, lo quité todo, pero bueno, ahí va de nuevo. Entonces, tal y como vos dijiste, al introducirse la mica del lado no iluminado, se produce una obstrucción que se supone, voy a usar otro color, que viajaría entonces por acá. Y al no poder viajar, entonces el coleoptilo no se inclina. Y eso lo sabemos porque el gel no tiene ese problema. Con el gel hay inclinación, ¿verdad? Ok, sigamos adelante entonces. ¿Cuál es tu nombre? Para no repetirte. Luis, profe. Luis, ok, perfecto. Bueno, Luis, entonces ahora seguimos con otro compañero. Unos años después, este señor de apellido Paal hizo otro truco con el mismo experimento, removió la punta y vean que la puso, la volvió a colocar ya sin gel ni sin mica, ¿verdad? Nada más apoyada en el lado no iluminado. Bueno, aunque aquí no está dibujado, el estímulo de la luz venía de acá. Entonces, vean ustedes que se logró que se inclinara. Entonces, ¿quién quiere ensayar una conclusión de este ensayo? Nadie quiere. Veamos entonces la lista. No sé si está Valeria con nosotros. A ver, hay poquita gente, ¿ah?
Lady ya está. ¿Puede escuchar usted, Lady? Bueno, están todos sin video y sin... Bueno, Bueno, como ven ustedes, aquí Luis y demás estudiantes, se confirma lo mismo de la mica, ¿no? En el sentido de que lo importante es que la señal viaje por el lado que no recibe la luz. La sustancia que genera la respuesta tiene que viajar por el lado no iluminado. Que el experimento 3, entonces, lo podríamos abreviar. Bueno, vemos que se inclina el coleoptilo decapitado cuando el pedacito de cabeza del coleoptilo se coloca en esta forma. Y ahí entonces, tal y como lo dijo Luis hace un momento, fluye entonces ese compuesto por este lado y se logra la inclinación. Aquí también podríamos asumir que algo está fluyendo por este lado. Tal vez fluye por los dos lados, pero bueno, lo interesante es que solo cuando fluye por el lado oscuro se produce la inclinación. Si no puede fluir por el lado oscuro, que es lo que pasó aquí, entonces no hay inclinación. Muy bien. Y bueno, básicamente hoy en día sabemos entonces que la hormona involucrada es una auxina y que la auxina puede provocar alargamiento de células. Entonces, si tenemos un compuesto que viaja por el lado sombreado y que produce alargamiento de células, entonces es bastante claro que al alargarse las células del lado sombreado, pues se inclina el coleoptilo hacia la luz. No sé si les queda claro eso, si no, me lo dicen para retomarlo. Sí quedó claro, profe. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, una de las láminas más importantes de estas láminas que les estoy facilitando acá es esta figura que no he podido encontrar la mejor, pero bueno, para mí es una figura muy valiosa. Por lo siguiente, vean ustedes que tenemos aquí respuesta de crecimiento por la auxina aplicada. O respuesta de crecimiento a la auxina aplicada, dice aquí el eje Y. Porcentaje de incremento o de crecimiento. Bueno, ahí les agrego que en este 0, todo lo que haya por encima del 0 es crecimiento y todo lo que haya por debajo del 0 sería decrecimiento. Y lo que tenemos aquí abajo son concentraciones de lauxinas, concentraciones molares de lauxina. Yo sé que los numeritos están muy pequeños, entonces voy a escribir el primero y el último más grande. Aquí tenemos 10 a la menos 12. Vean ustedes que es una cantidad muy pequeña. Y al otro lado, en la última rayita, tenemos 10 a la menos 4. Se cumple aquello que les decía que una hormona, entre otras características, es un compuesto químico que tiene posibilidades de trabajar, de producir un efecto, una respuesta a concentraciones muy bajas. Vean ustedes que nos estamos moviendo entre 10 a la menos 4, que es bastante bajo, hasta 10 a la menos 12, que es súper bajo, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿a quién le pregunto? Bueno, tal vez
Bueno, está un poco difícil conversar. ¿Hay alguien que pueda hablar, que quiera responder una pregunta? La pregunta sería, bueno, estos tejidos, voy a poner aquí los nombres en español, ¿verdad? Serían raíces, yemas y tallos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la concentración óptima para hacer crecer los tallos? ¿Qué me dirían de esa usina, digamos, de la usina? ¿Qué dice usted, Luis? ¿Se le ocurre algo? De ahí entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5. Exactamente, o sea, sencillamente Luis lo que hace es fijarse aquí abajo en el eje qué concentración está asociada con la cima de la curva, ¿verdad? Lo mismo podríamos hacer con los yemas y con las raíces. Y de ahí podremos extraer una conclusión entonces, que dependiendo del tejido, así es la concentración de la auxina que produciría la respuesta óptima o la mayor respuesta. ¿Están de acuerdo con eso? O sea, para ser concretos, como ya la detalles nos dijo Luis que es 10 a la menos 6 probablemente que está aquí. En el caso de las yemas sería 10 a la menos 9. Y en el caso de las raíces más o menos coincide con 10 a la menos 10. Acá. Entonces, diferentes tejidos tienen diferentes concentraciones o responden a diferentes concentraciones. Y eso lo vamos a poner aquí en otra laminita que nos sirva de ayuda a memoria. Vamos a poner aquí una primera conclusión es diferentes tejidos implican diferentes concentraciones óptimas. Ok. Luego, nos devolvemos y veamos aquí, ya que sabemos el óptimo, vean ustedes que el 10 a la menos 6, que es el óptimo del tallo, es, de acuerdo a estos datos, la concentración de auxina que determina el mayor decrecimiento de las raíces. Porque vean que la raya negra de la gruesa de las raíces prácticamente está con un decrecimiento del 100%. O sea, casi que ya no hay raíces cuando se usa una concentración de 10 a la menos 6. Que eso es otra forma de ver lo que ya dijimos, pero como es diferente, lo vamos a plantear en otros términos. Entonces, aquí decíamos que los diferentes tejidos reaccionan a diferentes concentraciones óptimas. Y podríamos decir entonces que las concentraciones de las auxinas implican decrecimientos diferenciales por tejido. O sea, lo que le hace bien a un tejido le puede hacer mal a otro. ¿Y por qué interesa el decrecimiento? Bueno, porque estas sustancias también se usan como herbicidas. Y cuando la idea es tener un herbicida, lo que se quiere es que la maleza no crezca. Lo que se quiere es matar la maleza. Y eso se logra con una hormona en la concentración adecuada, ¿no? Que es lo que podemos lograr poniendo una concentración de 10 a la menos 6, que le haría muy bien a los tallos, pero que puede destruir las raíces.
Y también, bueno, eso es quizás lo esencial de este gráfico. Pero es este tipo de respuesta diferencial o diferenciada la que hace tan difícil el estudio de las hormonas, porque uno no puede sacar conclusiones con unas cuantas concentraciones que pruebe, sino que tiene que comprobar un amplio rango de concentraciones con una misma especie y variedad para ver qué es lo que le produce, y recién después de eso podría hablar de que quizás descubrió una sustancia que podría ser un herbicida eficaz, o tal vez podría ser una sustancia que pueda más bien incrementar el crecimiento de las plantas y sobre todo incrementar el crecimiento, por ejemplo, de los frutos, que podría ser una característica de calidad de fruto que interesaría a los seres humanos. Aquí les dejo este diagrama de un tallo con diferentes nudos y diferentes yemas axilares, peciolos, internudos, para que vean que, bueno, tenemos varios tejidos para escoger y las hormonas no necesariamente afectan a todos los tejidos por igual, sino que podrían haber hormonas que solo afecten a las hojas, por ejemplo, o que solo afecten a las yemas axilares. Ok, bueno, eso lo dejamos para seguir adelante. Y bueno, esta lámina son los sitios de síntesis del ácido endolacético. Vean ustedes que pueden ser los meristemas apicales o radiculares, pueden ser las hojas, pueden ser los frutos y pueden ser las semillas de los frutos también. Todos esos tejidos pueden ser fuente de auxinas. Y bueno, esta es otra lámina que quiero que le pongan atención. Lamentablemente la calidad de la figura de la derecha no es muy clara, pero aquí tenemos unos esquejes de una caña. Vean ustedes que se ponen de cabeza acá y sin embargo las raíces no salen por este lado, el que está, digamos, a favor de la atracción de la gravedad, sino que si la estaca está al revés, si esta es la parte que estaba viendo para el suelo, las raíces salen por esa parte, no salen por la parte que estaba viendo hacia las hojas. Por ejemplo, si ustedes van a sembrar esquejes de yuca, tienen que aprender a identificar cuál es el lado de abajo y cuál es el lado de arriba, porque si no puede ser que algunos esquejes los siembren de cabeza y no tiene ninguna gracia que el esqueje tire las raíces en el aire, ¿verdad? La idea es que las tire donde está el suelo. Durante muchos años fue una verdadera incógnita, un enigma. ¿Qué sería? ¿Cómo se puede explicar este efecto? ¿Cómo sabe la planta dónde es arriba y dónde es abajo? ¿Por dónde tirar las raíces? Y bueno, luego se descubrió que la razón es la siguiente. Las células encargadas de transmitir o de transportar las auxinas a lo largo del tallo tienen unas proteínas integrales que funcionan como canales del ácido indolacéctico que solo están en la parte de abajo de las células, es decir, en la parte de las células que por lo general son rectángulos, ¿verdad? Son rectangulares, el lado corto de ese rectángulo que mira hacia el suelo, que son estos círculos dibujados aquí en rojo. Y básicamente el sistema funciona con unas bombas de protones que son ATPasas. Recuerdan ustedes que consumiendo ATP, una ATPasa puede funcionar como una bomba de protones. Y eso es precisamente lo que pasa en estas células. Para que la auxina pase de una célula a la siguiente, necesita protonarse. Y para protonarse necesita que el apoplasto, las paredes celulares contiguas de las células, sean ácidas. Y eso lo hacen las ATP sintasas, que comienzan a bombear protones hacia el apoplasto. Entonces, cuando el AIA sale al apoplasto, se protona y eso le permite entrar a la siguiente célula. Si no está protonado, no puede salir
no puede pasar a la siguiente célula. Puede pasar por unos simpuertos que serían este de color verde, o puede pasar directamente por la membrana celular. Al llegar al otro extremo, solo por ese extremo donde están estas proteínas integrales de color rojo, puede volver a salir y así sucesivamente hasta llegar a la base del esqueje. Esto explica el transporte basípeta de la leucina independiente de la gravedad. ¿Quedó claro esto? Sí. Ok, seguimos adelante entonces. Y aquí está también, bueno, lo que habíamos presentado antes de respuesta a la luz y a la gravedad. Vean ustedes, aquí tiñeron la leucina, entonces se ve que la leucina se mueve por el lado que está sombreado, suponiendo que el estímulo de la luz venga de mi derecha hacia acá, o de la derecha de la lámina hacia la izquierda. Y también responde a la gravedad en el sentido de que, bueno, sabemos ya que se comunica basípetamente y eso provoca entonces que las raíces se produzcan en el extremo que está dentro del suelo y no al revés. Otro efecto de las auxinas es la partenocarpia, que es la capacidad que tienen algunos frutos de producir pulpa aún en ausencia de las semillas. Hay otros frutos que si no fuera por las semillas no producen pulpa. Pero hay semillas, hay frutos partenocárpicos y que se pueden hacer partenocárpicos también con la intervención humana, que tienen la ventaja de que no tenemos que estar comiendo la sandía y teniendo en la boca las semillas, cosa que no es tan molesto, pero bueno, nos hemos hecho muy delicados y consideramos entonces que es de mejor calidad una sandía sin semillas que una sandía con semillas. Esta lámina son arbolitos de, bueno, quieren representar arbolitos de oliva, son olivos, y aquí se me presenta otra vez el añerismo, lo que ya vimos en café. Ahí pueden ustedes ver las flores, que son estas de acá, y pueden ver los frutos. Siempre que hay muchas flores, hay pocos frutos, y siempre que hay pocos frutos, hay muchas flores, ¿verdad? Que sería esto que tenemos acá. Y por eso hay añerismo, es decir, un año es bueno para producir olivos, el día siguiente año no es tan bueno, y así sucesivamente. Bueno, aquí tenemos las giberelinas, que están especializadas en regular la altura de las plantas. Y bueno, les cuento cómo fue que se descubrieron. Se descubrieron en 1930 por los japoneses que observaron los arrozales y vieron que algunas plantas eran extremadamente altas. Las fueron a observar y encontraron que eran plantas infectadas por un hongo cuyo nombre era Giberelleia fujikuroi. Y entonces, posteriormente descubrieron que ese hongo difundía en el tejido de la planta una sustancia que recibe el nombre de ácido giberélico en honor al género del hongo. Y ese fue el descubrimiento de un regulador de crecimiento, el primer regulador de crecimiento que se descubrió. Ahora, como esto ocurrió en 1930, cuando había tensión entre Alemania asociada a Japón y también a Italia, que era la triple alianza, los nazistas, los fascistas y los japoneses. Fascistas digo por Mussolini de Italia, nazista digo por Hitler de Alemania, y bueno, y japoneses por el emperador japonés que quería aumentar sus dominios en el Pacífico. Todos ellos se pusieron de acuerdo y entonces la comunicación científica entre Japón y el resto del mundo se interrumpió, excepto entre los alemanes y los italianos. Y entonces tuvieron que pasar 28 años y pasar la guerra para que otros investigadores descubrieran lo que los japoneses ya habían descubierto, solo que ellos lo hicieron en el frijol en 1958. Vean ustedes cómo la ciencia solo avanza
si hay comunicación científica. 28 años de diferencia entre un descubrimiento y volver a descubrir lo mismo 28 años después. Imaginen el atraso que eso significa para la ciencia. Bueno, las giberelinas también son notables porque cuando tenemos individuos enanos, como este que estoy señalando, y les aplicamos, le hacemos una aplicación exógena, se le llama eso, de giberelinas, logramos curarles el enanismo. Y las plantas de maíz, en este caso, llegan a tener el tamaño necesario. También está asociado a la regulación del estado juvenil. Estos son eucaliptos, estas son las hojas juveniles del eucalipto y estas son las hojas maduras del mismo eucalipto. Lo mismo podemos decir de la hiedra. Y bueno, también hay árboles que producen espinas en los troncos solo cuando son jóvenes para defenderse de los herbívoros y cuando son ya adultos no producen espinas. Y bueno, vean qué útiles son las auxinas también para aumentar el tamaño de los frutos. Estos dos racimos de uva no puedo decirles que tengan exactamente el número de células, pero tienen un número de células parecido. Lo que hace que el racimo que tenemos a la derecha tenga uvas más grandes es que se le aplicó una auxina que reblandeció las paredes celulares y provocó entonces que la presión de turgencia que estudiamos en la unidad 1 pudiera hacer cada una de las células más grandes. Y como las células de este racimo son millones de células, cuando cada una crece un poquito más, pues el racimo en su conjunto crece, algo que se nota a simple vista. Se usan tanto en el cuaje como en el crecimiento de los frutos. Cuaje quiere decir que pues que no se caigan los frutos, que después de que los pétalos de la flor se desprenden, que realmente de ahí se produzca un fruto. Profe, Bien. Ajá, sí, adelante. ¿Eso es con auxinas o con giberelinas? Giberelinas, perdón, sí me confundí, giberelinas, sí, correcto. Giberelinas es el tema en el que estamos, perdonen, sí. Es otro grupo de reguladores. Gracias por la corrección. Seguimos con las giberelinas. Habíamos hablado de la germinación de las semillas, ¿verdad? La señal suele ser hidratación, o sea que se pone la semilla en el suelo y entonces se embibe de agua, el agua entra y cambia el potencial hídrico de la semilla. La semilla tiene un embrión que tenemos aquí en color amarillo, que está comunicado con una cubierta de aleurona que rodea todo el endospermo, que sería esta parte blanca que tenemos acá. Ese endospermo lo que tiene es almidón, que tiene el propósito de por gluconeogénesis, o sea, la glucólisis al revés. Cuando vimos respiración, vimos la glucólisis que partía de glucosa y se producía ácido pirúvico, que era el que luego pasaba a la mitocondria para seguir el proceso de la cadena de transporte de electrones y producir un montón de ATP. Aquí se le llama gluconeogénesis al movimiento al revés. O sea, se toma el almidón o el almidón se desdobla. Eso es posible gracias al ácido giberélico que se viaja a la neurona y se libera dentro del endospermo y produce entonces la síntesis de proteasas y de beta amilasas. Se rompen las cadenas que unen a las glucosas en el almidón. Queda el almidón, queda la glucosa entonces disponible y eso financia el crecimiento del embrión. La planta depende entonces de esta reserva concentrada en forma de almidón en la semilla para poder hacer crecer esta plantita muy pequeñita, hacerla crecer para que logre echar hojas y una vez que echa hojas, ella puede interceptar la luz y por fotosíntesis entonces sigue creciendo. Esta germinación es entonces ejecutada por el ácido giberélico. Y aquí tenemos también la tuberización, está asociada a la caída de la concentración de ácido giberélico y en el mejoramiento de los cereales y concretamente en el arroz
se prefieren a los fenotipos enanos o de pequeño tamaño. Y eso se ha logrado precisamente controlando los genes responsables de la biosíntesis del ácido giberélico. Una variedad de arroz que tiene poco ácido giberélico es una variedad de arroz que crece poco. Entonces se queda enana, se queda pequeña, y eso permite sembrar más plantas por unidad de área y producir un poco más por unidad de área. Aunque cada espiga es más pequeña, se logra a la postre producir más. También, también las plantas de arroz que no toleran la inundación. Bueno, por definición uno quiere un arroz que tolere la inundación, pero esa tolerancia a la inundación no es igual para todas las variedades de arroz. Aquí tenemos un experimento, vean ustedes. Aquí se les dejó 7 días bajo una capa de agua, o sea, realmente sumergidas bajo el agua. Y acá fueron ya 14 días. Vean ustedes como el genotipo M202 se está muy mal después de esos 14 días. Bueno, ya los 7 días tenía dificultades para seguir viviendo, a los 14 está todavía peor. Y eso se debe a que es un genotipo que continúa creciendo. Vean ustedes que las hojas son muy largas. Ven ustedes que las hojas caen aquí, se ven casi de color blanco. Entonces es una planta que se suicida en el sentido de que siga creciendo bajo la inundación como si no estuviera bajo inundación. El genotipo que se salva es uno que tiene poca sensibilidad al ácido giberélico, y entonces, aunque la planta produce ácido giberélico, no hay receptores que interpreten esa señal, y entonces la planta no agota sus reservas cuando está inundada, totalmente inundada, sino que espera mejores momentos. Y eso hace, ven ustedes, que las hojas son largas, pero no tan largas como la de la planta que se suicida. Eso les permite sobrevivir. Uno no debería como agrónomo permitir que pase esto, pero a veces no se puede evitar que llueva y no se puede evitar que las plantas se inunden. Pero entonces se puede usar un genotipo que tenga poca sensibilidad al ácido giberélico, y en esa forma se logra producir en condiciones de inundación excesiva, digamos. Bueno, aquí tenemos las citoquininas. Hay una enfermedad famosa, aquí eso es un pino, pero en café tenemos en cacao tenemos la misma enfermedad que se llama escoba de bruja. Las citoquininas se destacan por producir una gran multiplicación de las células. Y entonces hay hongos que evolutivamente han desarrollado la habilidad de sintetizar citoquininas que se las inyectan a la planta, entonces la planta produce, como en este caso, una escoba de bruja, se le llama esto, es decir, una gran cantidad de ramitas que se convierten en una especie de tumor o de sumidero para asimilados, porque muchos azúcares de la planta viajan acá porque hay muchas hojas pequeñas que que dependen del abastecimiento de azúcar, y en esa forma el hongo engaña a la planta, porque el hongo lo que hace es comerse el azúcar que la planta está destinando a ese montón de pequeñas hojas inmaduras que tiene que alimentar, pero realmente el que está alimentando es al hongo principalmente y marginalmente a las hojas. Es un verdadero tumor, también en el sentido de lo que podría ser un tumor humano. Vean ustedes que en cultivo de tejidos se ha visto que si solo se aplica auxina al medio, las plantas no verdean, los tejidos vegetales no verdean, hay que agregar auxina y citoquinina. Así que esa es otra función de las citoquininas, el verdeo de los explantes. Y también hay otras, así como la escoba de bruja, está el Agrobacterium tumefaciens, que produce tumores vegetales, y precisamente esas masas callosas de células que absorben muchos asimilados son producto del efecto de las citoquininas. También la aplicación de citoquininas retrasa la senescencia de las hojas de tabaco, y como el producto de valor en una planta de tabaco es la hoja, pues no queremos que las hojas
se nos dañen, sino que queremos que se mantengan verdes y entonces se le puedan aplicar citoquininas si eso fuera lo razonable hacer en algún momento. Y también las citoquininas afectan el macollamiento. El macollamiento es el número de plantas que salen desde la base, que determina el número de panículas que se producen. Entonces vean ustedes que la planta de la izquierda tiene menos macollas que la planta de la derecha. Como tiene menos macollas, produce menos panículas y por lo tanto produce menos arroz. En cambio, la planta de la derecha, que tiene un macollamiento alto, que es otra variedad, incluso es otra especie de arroz, de la especie índica, no es japónica, produce entonces más arroz que su equivalente japónico. Y eso es una forma de entender las diferencias entre estas variedades y existiría la posibilidad de inducir ese macollamiento artificialmente. Otra función de la quinetina, que es una citoquinina artificial, es contribuir a la movilización. Vean ustedes que en este pequeño experimento tenemos una hoja a la que se le aplicó un ácido marcado con carbono radioactivo en este punto y vean que en ausencia de la quinetina, que este es el testigo, ¿verdad? Pues ciertamente el ácido aminobutírico se mueve, pero no mucho alrededor del punto de aplicación. En cambio, en este tratamiento se le puso quinetina al semilimbo izquierdo y vean ustedes que se movió el carbono 14 a todo el semilimbo izquierdo. Y si se aplica a la derecha, pues se ve que se logra que se difunda especialmente en el semilimbo de la derecha. Así que la quinetina tiene esa cualidad de mejorar la movilización. Bueno, ya vamos a terminar. El etileno, bueno, es una hormona en forma gaseosa asociada al envejecimiento. Ya desde hace mucho tiempo los asiáticos habían encontrado, unos rusos determinaron que aplicando etileno se lograba que las plantas que crecían en la oscuridad no sufrieran etiolación. Etiolación, si no se los había dicho, es el crecimiento de tallos con internudos muy largos y también muy delgaditos que se producen como respuesta a la falta de luz. Pero si se le pone etileno a esas plantas, entonces ya no se etiolan, sino que tienen un tallo de grosor normal y de longitud normal. También cuando las hojas de las plantas crecen, los pecíolos crecen hacia abajo, mirando hacia abajo, a eso le llamamos epinastia, y eso es un efecto del etileno. Esto ocurre con frecuencia cuando las plantas se inundan, cuando hay una llena, digamos, y las plantas no tienen aire en el suelo, entonces el precursor del etileno viaja hacia la parte aérea, ahí se oxida y produce etileno, y entonces al haber etileno en la atmósfera donde están las hojas se produce la epinastia, que simula más o menos una condición como de sequía, pero realmente es todo lo contrario, más bien es falta de oxígeno en el sistema radical. También el etileno es el responsable de la creación de una zona de abscisión que provoca la caída de las hojas, la deshoja. Y bueno, ya esto es lo último que les voy a mostrar. Así como jugamos con bananos nosotros en el laboratorio, vean que los colores de los bananos tienen valores de acuerdo a si están muy verdes o menos, o ya pasados, digamos. Y aquí tenemos un trabajo que, bueno, cuesta muchísimo hacer, pero aquí está ya hecho, que es qué hormona del crecimiento tiene mayor concentración conforme se mueve la maduración del fruto. La maduración empieza, bueno, al inicio del fruto, la fructificación, hay una gran división de células, ¿no? Gracias a eso crece el fruto. Luego las células se agrandan y de aquí ya vemos que cuando están terminando de agrandarse en la segunda mitad de la fase de agrandamiento de las células, podemos hablar ya de una maduración. Y cuando el tejido es climatérico, es decir, cuando sazona,
Entonces, es cuando el etileno alcanza su mayor producción en los frutos climatéricos. Los que no tienen esta respuesta de producir mucho etileno son declarados frutos no climatéricos y son frutos que no maduran, no se pueden madurar posterior al desprendimiento de la planta, sino que hay que cosecharlos maduros. Es el caso de los cítricos, lo cual no quiere decir que el color verde de las cáscaras de los cítricos no se puedan hacer amarillos o tender a colores más claros cuando se les aplica etileno, como lo observaron ustedes en el experimento que logramos hacer cuando nos dejaban ir al laboratorio. Entonces les pido que por favor revisen este diagrama con cuidado. Vean que tenemos la respiración, las gibberelinas, las auxinas, las quininas, el ácido abscísico y también el etileno. Traten de revisar cada uno por aparte y de ver si les hace sentido estos picos de concentración, por ejemplo, en las auxinas asociados al agrandamiento de las células, ¿verdad? ¿Y qué tendrá que hacer el ácido abscísico aquí hacia el final de la maduración? En fin, ese tipo de preguntas quisiera que se las planteara. Bueno, los otros reguladores de crecimiento, pues son más breves y son unos cuantos. Eso se los dejo para que escuchen la grabación. Realmente no les diría mayor cosa, ni hay diagramas ni cosas así difíciles. Quizás conviene ver este resumen. Entonces tienen aquí el nombre de cada grupo de hormonas vegetales y un resumen de las funciones que cada una de ellas han demostrado que hacen. Vean ustedes que muchas de esas funciones pueden ser útiles para el manejo agronómico del cultivo o para lograr una mayor calidad de la cosecha o para manipular el crecimiento de las plantas en cultivo de tejidos o en el campo también con determinados propósitos. Eso tiene sentido, lo de manipular los cultivos, cuando se logra la síntesis industrial de alguno de estos hormonas vegetales que tienen efecto herbicida o de regulador de crecimiento a un costo bajo. Porque hay algunas, como el ácido abscísico, que tiene un costo muy alto, en donde, bueno, no es antieconómico ponerse a producir aplicaciones agronómicas para el ácido abscísico, porque todavía no se ha encontrado una forma barata de obtenerlo. Eso tendría que anteceder a la liberación de algún producto basado en ácido abscísico. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, les solicito una vez más a aquellos grupos, que ya son pocos, pero hay algunos grupos que no me han enviado los datos del etileno, de los cambios de color, que por favor lo hagan en el corto plazo, porque si no, nos vamos a quedar sin esos datos para hacer el informe. Ya les avisaré cuándo les pediría el informe, porque obviamente esto ha atrasado el análisis estadístico de los datos y también la redacción del informe. Ok, si no hay más preguntas, nos veríamos entonces el miércoles, ¿no es cierto, Rubén? Bueno, no sé si está Rubén, pero nos veríamos entonces el miércoles para seguir con este tema otra vez a las 5. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias. Profe, gracias. Buenas Bueno, noches, hasta luego. profe. Con mucho gusto. Buenas noches.